Hoy vamos a hablar de los yureis y por qué son tan importantes en las culturas asiáticas. Bueno, la creencia en los fantasmas es una tradición ancestral. Ni siquiera podríamos establecer el inicio de estas creencias, pero tenemos datos que se remontan incluso a los tiempos de cavernas, donde los humanos primigenios dibujaban en las paredes de las cuevas no solo lo que podían ver, sino también extrañas figuras fantasmales que, según el estudio de estas, podrían referirse a ciertos fantasmas o incluso a dioses o seres representados por estos antiguos homínidos. Si seguimos avanzando en la historia del mundo, llegamos a las creencias de sumerios y egipcios, como por ejemplo el pasaje que nos explica cómo el fantasma de Enkidu se apareció a Gilgamesh, en la llamada epopeya de Gilgamesh, que es la epopeya más antigua de la historia conocida. También aparecen estos fantasmas en la Odisea del griego Homero y en la Eneida del latino Virgilio, que acogen todos estos viajes de ultratumba con las llamadas fantasmas nequillas. Pero también los romanos hablaban de fantasmas en sus tradiciones y en su historia. Incluso ellos tenían la tradición de poner un puñado de tierra sobre el cadáver, porque si no, el alma erraría por toda la eternidad en la ribera de la Estigia, y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero o el alma. No tendría descanso. Por eso a los romanos les aterraba tanto navegar por el mar, ya que los náufragos no recibían honras funerarias, y los marineros solían llevar tradicionalmente un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se les enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu, que, hipotéticamente, atormentaría a los vivos. Pero los romanos también tenían fantasmas buenos, y esto se parece un poco con lo que vamos a hablar ahora. Ellos se llamaban los manes o espíritus de los antepasados. O también tenían un nombre para los espíritus malvados, que eran las larvae, sí, como larvas, almas de hombres malvados que vagan errantes por las noches y atormentan a los vivos. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos de la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijó, embutido en una lucha contra las supersticiones, llegó a decir que los fantasmas eran algo que no existían en la realidad y que toda esta generación, o esa generación de aquel momento que creía en los fantasmas, simplemente eran personas que habían bebido o que estaban borrachas. En ese mismo siglo, el doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma de Cock Lane en Londres, que era un fantasma muy conocido en aquella época, era una gran mentira. Pero sí que es cierto que luego, en el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente y aparece en muchas obras propias del romanticismo y el desarrollo del espiritismo o la teosofía y pseudociencias como la parapsicología de aquella época. En las civilizaciones orientales, que es a lo que nos vamos a dedicar en este programa, como por ejemplo la China o la India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Por ejemplo, agregada a esta visión y dentro del budismo, los fantasmas son almas que rehúsan ser recicladas en el curso de su reencarnación, porque han dejado alguna tarea por terminar en la Tierra. Los metafísicos y exorcistas de diversas religiones pueden ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión de la existencia. Y es que no solo el exorcismo se cree en el cristianismo o en el catolicismo, también en tradiciones como China e India se cree en esta reencarnación y en la guía de estas almas hacia un fin más idóneo para ellas. Un fantasma
puede también optar a la inmortalidad, transformándose en semidios, y puede a través de su elevación espiritual trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir ciclos kármicos. En Japón, la religión sintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana, los cuales pueden incluso llegar a transmutar a otras entidades. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Tradicionalmente, los yurei, que son como los llaman ellos, son femeninos y están vestidos con una mortaja o un kimono funerario blanco y abrochado al revés. Normalmente carecen de piernas y pies y frecuentemente están acompañados por 2 fuegos fatuos de colores diversos, como por ejemplo el azul, el verde o el púrpura. Estas llamas fantasmales son partes separadas del fantasma más que espíritus independientes. Además, también los yurei suelen tener un trozo triangular de papel o tela, llamado en japonés hitaika kushi, en su frente. Es verdad que la mayoría de ellos, y lo habremos visto en muchas pelis que luego iremos a explicar y a definir y a dar algún ejemplo de películas si queréis verlos ahí, tienen el cabello largo y negro. Los yurei se han representado como monstruos en muchísimos teatros de folclore japonés y se habla mucho de ellos, como os digo, forman parte de su día a día. Así que en la mayoría de las culturas contemporáneas, la aparición de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y con fuente importante de estudio de las recién nacidas pseudociencias, como por ejemplo la parapsicología. Y son muy importantes en casi todas las religiones del mundo, en el Islam, el budismo, el jainismo incluso, el hinduismo, espiritualismo, cristianismo, sintoísmo, etc. Es cierto que cada una lo estudia de modo diferente, por supuesto. Los fantasmas en la creencia de la nueva era se intentan racionalizar con un poco de material también científico, afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas, almas residuales, de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. Pero hoy nos vamos a remontar a la cultura japonesa más tradicional, y es que allí los fantasmas japoneses, como os digo, se llaman yurei. Y dentro de esta categoría hay varios tipos específicos de fantasmas clasificados principalmente por la manera en la que murieron o su razón de volver a la Tierra. Y todo esto tiene una rica tradición en la cultura japonesa sobre todo. Porque también existen los yokais y los enge y los yureis. Y tendríamos que distinguir estos 3 tipos de fantasmas para poder entender un poco lo que es toda la tradición cultural japonesa. Por ejemplo, un yokai, el más famoso, es un kappa. Los yokais son como trasgos o criaturas vivas con habilidades sobrenaturales. Se veneran como dioses en el antiguo Japón y solían tener relación directa con fenómenos atmosféricos o con el comportamiento de la naturaleza. Luego tenemos a los yurei, que ahora avanzaremos un poco más todo esto, que como os digo son almas de muertos que no descansan en paz y se quedan en este mundo en busca de venganza. Y luego están los enge. Los enge son animales con la capacidad de aparecerse con forma humana. Es muy difícil marcar una línea que diferencie algunos yokais de los enge, y más si pensamos que algunas de las descripciones de estos seres varían según la época y la zona de Japón en donde se dan. Así que son bastante parecidos. Por ejemplo, Musu, el dragón de la película de Mulan, sería una especie de enge en este caso.
Para comenzar a hablar ya de los yurei, ya que hemos mantenido las bases un poco de los 3 diferentes tipos de fantasmas que existen, los yurei, como hemos dicho, son los que más se parecen a nuestros fantasmas del catolicismo, cristianismo, a estos seres que ha habido en otras tradiciones del mundo que explicarían un poco dónde van los fallecidos o los muertos cuando mueren y se van de nuestro lado. Así que, en este caso, en Japón, los yurei sí que son muertes trágicas. Sería como una especie de purgatorio entendido por el catolicismo o por el cristianismo. Y para que entendáis mejor el concepto de los yurei, vamos a explicar 2 tipos de yurei que existen y que hoy en día en Japón se sigue creyendo en ellos. Para empezar vamos a hablar de un fantasma muy bien representado en películas, en mangas, en anime, en novelas visuales, allí en Japón. Y es el Hanako-san. El Hanako-san, o también conocido como Torino Hanako-san, es una leyenda urbana japonesa sobre el fantasma de una niña que habita en el baño de las niñas. Generalmente se habla del tercer baño, empezando por la entrada, el tercer baño. Allí en Japón suelen estar los baños en línea, solo hay una fila de baños, generalmente en los colegios, y se sabe que este fantasma es una aparición de 2 posibilidades. Puede ser, por un lado, un fantasma que puede concederte un deseo a cambio de otorgarle algo que valga tu deseo, o la muerte ahí mismo. Entonces tenemos estas 2 opciones, la buena y la mala. Se dice que es un fantasma de una persona que murió antes de los 50 años, por lo que es más bizarro y juguetón que muchos otros, pero en general se le representa como una niña, en general, porque ya hemos dicho que los yurei son sobre todo femeninos, en este caso, pero también hay tradiciones que se encuentran a niños, pero como se suelen aparecer en los baños de las chicas, de las niñas, de las mujeres, pues suele ser también pues, una niña. Según la leyenda, cuando una persona llama 3 veces a la tercera puerta del baño de mujeres, en el tercer piso, mejor que mejor, dices, ¿estás ahí, Hanako-san? Y el espíritu contesta, sí, estoy aquí. Si la persona entra, podrá encontrar a una niña pequeña con falda roja generalmente. La tradición y la leyenda de Hanako-san se extendió entre los jóvenes japoneses como un reto de valor o una novatada para nuevos alumnos, de manera similar a las escuelas occidentales, con la leyenda de Bloody Mary en el mundo anglosajón o con la leyenda de Verónica en España, del espejo. Hay diferentes teorías y leyendas sobre cómo invocar a Verónica, pero bueno, generalmente tienes que ir a oscuras con una luz, ponerte delante de un espejo y decir la palabra de Verónica 3 veces. Hay otras versiones que utilizan unas tijeras que dicen que Verónica te las clava, cuchillo, pero bueno, en general esto es lo más parecido a las tradiciones que nosotros podemos tener, por ejemplo, en España. Pero hay variaciones también con Hanako-san, igual que os he contado la de Verónica en España. Sufre variaciones dependiendo del área o escuela y es una leyenda muy extendida a través de Japón. Su aspecto también puede cambiar, pero suele ser, ya os digo, una chica joven de pelo corto, con una falda roja, y su personalidad consiste en un espíritu maligno o bondadoso o simplemente travieso. Aquí ya os digo que hay variaciones dependiendo de las localizaciones. Y como ello también hay diferentes representaciones de cómo actúa esta Hanako-san. Por ejemplo, la prefectua de Yamagata, que es como llaman a que después de que Hanako-san conteste si se entra en el baño, se encontrará un lagarto de 3 cabezas que fingía la voz de la chica y este te comerá. O luego hay otra tradición en Aguate, que tras llamar a Hanako-san una enorme mano blanca emerge de la puerta. Y la tercera, que se llama Kanagawa, que después de llamar aparecerá una mano manchada de sangre. Estas son las 3 posibilidades dependiendo de la localización donde encuentres a Hanako-san. Pero como os digo, en el manga, en las películas, en el anime, se ha utilizado mucho la leyenda de Hanako-san. De hecho, hay mangas simplemente basados en el personaje principal.
o películas. Hay una de 1995 llamada Hanako, otra de 1998 que también está basada en las historias de Hanako, o la última del 2013 llamada Hanako of the Toilet, Hanako en el baño, que va un poco de la tradición de Hanako. También mucho anime, muchas series o novelas o en novelas visuales con la tradicional chica misteriosa del baño. Hay algunas tradiciones donde no estaría en el tercer cubículo del baño, sino que estaría en el cuarto, porque ya sabemos que el número 4 en Japón es considerado maldito. Y es, bueno, porque allí tiene una semejanza al número 4 con la fonética, con la palabra shi, que ahí en Japón shi es muerte. Entonces, pues el 4 sería algo parecido a shi, entonces por eso, para ellos, es una tradición de la muerte. Hanako-san suele estar en estos baños y además suelen ser descuidados, poco iluminados, poco limpios, oscuros, y ya simplemente con ver un baño así, en la tradición japonesa, los japoneses tienen mucho miedo y creen realmente en estas tradiciones. Así que si estás solo sobre todo y piensas en abrir la tercera o cuarta puerta, es mejor que no lo hagas porque allí la vas a encontrar. Y la mirada que te dedique rondarán tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al interrumpir su privacidad. Una de las escuelas más conocidas de Japón es una escuela de la ciudad de Yokohama, que los alumnos creen firmemente en la tradición de este fantasma. Y tienen muy claro que si vas al cuarto cubículo del baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas 3 veces o más, mientras insultas a Kanako-san, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte. Y cuando os digo que se cree firmemente en esto, no es como aquí en España o en otros países que hay personas que puedan creer en la existencia de espíritus o de fantasmas, pero no lo llevan al día a día. Aquí sí, aquí hay personas japonesas en Japón que sí que lo llevan al día a día. Es decir, si están todos los baños ocupados y el único que no está ocupado es el cuarto o el tercero, depende del caso, no entran al baño. Es que literalmente no entran al baño. Con lo cual, esto se convierte también en algo bastante perturbador porque forman parte de tu día a día y son las tradiciones y son los rituales que haces o dejas de hacer para poder continuar con tu vida normal. ¿Cuál es la historia real o la leyenda de Hanako-san? Bueno, dicen que la niña murió en un accidente. Unas versiones en Fukushima dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela, otras que se cayó por la ventana del baño, puede ser un poco más coherente esto, y dicen que Hanako-san tenía un padre que era muy abusivo, violento, pervertido y que además estaba medio loco. Que cierto día, enfurecido, la persiguió para matarla, dándole muerte en el baño donde ella se escondió. Y parecida a la versión del padre, una versión cuenta que la madre de Hanako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura, hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija dándole muerte en el baño. Y la más siniestra de las versiones cuenta que la escuela, muy probablemente un internado donde estaba Hanako, que estaba además en un área boscosa, esta niña había salido a dar un paseo entre los árboles cuando de pronto se percata de que un hombre la estaba mirando de forma perversa y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, ocultándose en un salón donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de las amenazantes pisadas, corrió rápidamente al baño, donde se ocultó en el cuarto cubículo, cerrando la puerta con el picaporte. Sin embargo, el hombre escuchó el ruido de la puerta y, sabiendo dónde se escondía, dijo en voz alta: Hanako-san asobyu, es decir, vamos a jugar, Hanako. Y entonces comenzó a fingir que la buscaba hasta que llegó al baño y a hachazos destrozó la puerta del baño y despedazó a la niña. Y ya las últimas tradiciones hablan de que Hanako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble, puesto que en Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios en el mundo.
incluyendo casos de adolescentes y niños, entre los cuales algunos se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas que hay en Japón. Así que esta es la tradición y el fantasma de Hanako-san, uno de los yureis que traemos a este programa de Planeta Incógnito. Ahora os voy a hablar de otro de los muchos fantasmas que existen como yureis en Japón, y es el fantasma de Zashiki Warashi. Takishi Warashi es como se llama, el tipo de fantasma. Es efectivamente un tipo de fantasma de la mitología, ya sabéis, japonesa, que protege las casas y a sus habitantes de cualquier peligro, proporcionando felicidad y prosperidad. Esto en principio, porque luego veremos otras tradiciones donde no les protege exactamente. Los Zashiki Warashi también a veces se ha hablado que puedan ser yokai, ya que los yokai pues protegen a las familias, ya que se dice que en este caso, según la mitología, podrían ser antepasados de la familia y se representan como una niña de corta edad también, vestida a la manera tradicional de Japón, con pelo corto y kimono. Pero vamos a hablar sobre todo de no que sea un yokai, que no sea un protector de la familia, sino más bien como una clase de yurei. El aspecto de este espíritu es de un niño de unos 5 o 6 años, con el cabello ondulado y un rostro rojizo generalmente. Este niño en este caso puede ser de sexo masculino o de sexo femenino, aunque ya hemos dicho que los yurei suelen ser femeninos, pero en este caso también puede ser masculino. Y sería como una especie de duende que tenemos en las tradiciones pues, más antiguas españolas, por ejemplo, o de Europa en general, con este ser que habita nuestras casas, que nos da buena fortuna y que si ellos se van de allí, pues el lugar tiende generalmente a declinarse totalmente. Para mantener a este yurei en el hogar, este debe sentirse apreciado y cuidado de la misma manera en que un adulto criaría pues, a un niño, ¿no? Como es un niño, pues es propenso a jugar de manera inofensiva, pero de vez en cuando causa alguna travesura en la casa. Dejan a veces pequeñas huellas en el suelo como si fueran ceniza. Y ya os digo que como todas las leyendas y tradiciones, hay diversas variaciones en cuanto a quién puede ver al Zashiki Warashi. Esto se limita generalmente a los habitantes de la casa, a veces también a los niños o animales, incluso a las personas que vienen de visita al hogar de estas personas. Si queréis saber exactamente una representación de un Zashiki Warashi, pues por ejemplo en la cultura popular Pokémon, el personaje de Snorunt está basado en uno de estos Zashiki. También en infinidad de episodios, como por ejemplo de la película de Mononoke, que es una de las más tradicionales de la cultura japonesa, en series, en mangas, en animes, y también es un fantasma muy recurrente en películas de terror y en otras tradiciones, porque es como un niño duende, una niña duende, que lo que hace es estar en casa, pero en algunas ocasiones no solo protegen el hogar, como os digo, también hacen algún tipo de travesuras que no son muy agradables. Hasta aquí el programa de hoy de Cartas en la Oscuridad. Nos vemos en el próximo programa, que ya va a ser el último de la temporada. Así que no os lo perdáis, volveremos en septiembre, pero no os perdáis el del domingo que viene de junio. Hasta pronto.